Ser podcast. Con esta ola de calor, el mejor plan es refugiarse en el cine y os traemos muchas propuestas. El gran estreno comercial de la semana es Fórmula 1, la superproducción con Brad Pitt y Javier Bardem. También Santiago Segura busca hacer buenos números en la taquilla con el público familiar en el cierre de su saga. Y además, en este episodio vamos a recordar a dos grandes autores de nuestro cine, a José Luis Borao y a Iván Zulueta. En 30 minutos os ponemos al día de todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Brad Pitt y Javier Bardem se han propuesto conquistar la taquilla en F1, película sobre una escudería en horas bajas que quiere ganar el Gran Premio de Fórmula 1. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren, todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate. Santiago Segura quiere su parte de la taquilla cada verano y por eso estrena Padre no hay más que uno 5, donde repite la fórmula de la comedia familiar a la española con Toni Acosta y Loles León. ¿Tú quieres que yo me vaya sola de viaje de aniversario y te deje a ti a cargo de los niños? Me quedo yo aquí y me hago cargo de todo. No sé ni por dónde empezar a contestar a eso. Tenemos cine de autor como A la deriva. Es un impresionante fresco sobre la China de los últimos 25 años que ha rodado Ya Zhang Ke y que cuenta los cambios del país a través de una historia de amor. Reivindicamos el cine de José Luis Borao y recomendamos un documental que llega a cines y que repasa su vida y su obra, marcada por el amor al cine, del director de Furtivos. Solo puedo decir que el oficio que tengo es el que he querido tener siempre. Ahora estoy contento por haber satisfecho ese deseo de jugar con una cámara, que es el que me había propuesto cuando tenía 12 años. Amigo y compañero de Borao, Iván Zulueta tuvo una carrera menos prolífica, pero nos dio una obra maestra, Arrebato. Ahora se publican sus diarios de Nueva York, que escribió antes de saber que se dedicaría al cine. Como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. En televisión, Netflix ha estrenado el final del Juego del Calamar y regresa de ver la aclamada serie sobre el sufrimiento y la explotación laboral en la cocina de un restaurante. Podemos hacerlo. Podemos cuidar de la gente. Hacer que sea tranquilo, que sea delicioso. Hacer feliz a todos. Bienvenidos a El Cine en la Ser. Esta semana celebramos el orgullo LGTBI+, y queremos adentrarnos en cómo el cine y las series han ido cambiando en la representación queer. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Vamos a repasar los datos del último informe de ODA, el Observatorio de Diversidad en el Audiovisual, que cada año analiza cómo la ficción representa a los distintos colectivos. Hay cierto estancamiento en este 2024, donde por un lado vemos cómo ha descendido el porcentaje de mujeres en un 1% y ha aumentado en un punto también el de personajes LGTBIQ+. Sin embargo, baja la diversidad con la que se retrata a estos personajes que siguen algo estereotipados. Además de Querer, encontrábamos Soy Nevenka, ¿no? Que nos parece muy interesante la forma en la que se traen planos e imágenes reales de cómo la televisión trató la cuestión en su momento. Y ahí vemos cómo hay un plano de denuncia, no te centras en el morbo, en la parte del malestar, sino que recoges la historia y además señalas como no, es que mirad cómo se recogió en su momento esto. Por otro lado, encontramos otras ficciones que, bueno, sin ir más lejos, para mí lo de jugar con las denuncias falsas como si fuera, además, una cosa que aparece y desaparece de la trama. Como algo anecdótico, es algo que ocurre con mucha frecuencia. En el caso del género, destaca el informe cómo hay una tendencia en algunas series, sobre todo a banalizar la violencia sexual. Esto ocurre, señalan, en ODA, en Machos Alfa o en la tercera temporada de Hit. Como punto positivo tenemos Buffalo Kids, película de animación que hace una representación positiva de las personas con discapacidad, personajes que han aumentado en la ficción en 2024
2024. Al contrario que los personajes racializados, que siguen estando mal contados, según este informe. Pues seguiremos atentos a cómo evoluciona la representación queer en el cine y en la televisión españoles. Y nos vamos con los estrenos de la semana. Esta semana hay pocas películas con espíritu queer, tenemos que reconocerlo, pero en cines tienen 3 kilómetros al fin del mundo y Ramón, que ya está en cines y que recomendamos muchísimo en una semana, como decimos, que parece que el tiempo se haya detenido. Tono noventero tiene F1, la épica película con Brad Pitt y Javier Bardem intentando ganar el Gran Premio de Fórmula 1. En una época en la que al cine comercial de Hollywood le cuesta arriesgar y solo apuesta por secuelas, precuelas, remakes o adaptaciones, la película Fórmula 1 abre una tercera vía. Te estoy ofreciendo una plaza en la Fórmula 1. El único sitio donde, si ganas, puedes decir que eres el mejor. Una fórmula intermedia con una historia trillada asociada a una marca como fue Barbie en su día y con todos los avances tecnológicos. Es lo que sería un blockbuster de vieja escuela, de espíritu noventero, pero factura moderna. ¿Te gusta ser directo? Como una aguja y sin anestesia. Los responsables son Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, director y productor, que triunfaron hace 3 años con la vuelta de Top Gun Maverick y que ahora cambian a Tom Cruise por Brad Pitt y los aviones por los coches. Ninguna negociación es divertida, pero la superamos. Nos llevó como años solo, siempre pasa con los buenos tratos. Funcionó muy bien para ambas partes. Ahora todos somos amigos y están encantados con la película. Nos han dado acceso total a sus pistas, a sus pilotos y a los directores de sus equipos. Mercedes construyó el coche para nosotros, así que fue una experiencia fenomenal. Como cuenta el productor, responsable de títulos taquilleros como Piratas del Caribe, Armageddon o Bad Boys, han contado con la colaboración de marcas, hay un desfile de logos y patrocinios de la empresa organizadora de las carreras para rodar en varios grandes premios y también con el apoyo como productor del piloto británico Lewis Hamilton. Me quedé fascinado con el mundo de la Fórmula 1 cuanto más lo descubría. Fui a una carrera y estuve en el garaje y vi cómo funcionaba realmente desde dentro y pensé que tenía que contar una historia sobre este fascinante mundo. Lewis Hamilton me desafió para recrear la experiencia de conducir uno de estos coches y pensé que tenía una forma de hacerlo y que tenía un gran equipo que me ayudó a descubrir cómo hacer esta película. Y aquí estamos, 4 años después. 4 años para levantar una película con un presupuesto estimado de $300 millones y con el respaldo de Apple, y muchos meses para que los actores tuvieran que aprender a manejar esos coches. Entrenamos a nuestros actores durante 4 meses para poder subirse a ese auto. Tuvieron que pasar por un coche de carretera y luego por un coche de F4, un coche de F3 y finalmente subirse a nuestro coche. Así que entrenarlos fue todo un proceso porque esas máquinas son auténticas bestias. Son muy rápidas y fuertes y te da vueltas la cabeza. Es muy difícil conducir esos coches. Moldean el asiento para que se adapte a tu cuerpo. No te subes a ese auto como si fuera un coche de carretera. Y nuestros actores tenían que actuar y recordar sus líneas mientras hacen esto a 180 millas por hora. Es una película muy difícil de hacer. And remember their lines while they're doing this at 180 miles an hour. It's a very difficult movie to make. Fórmula 1 es una historia clásica, el relato de una vieja gloria que regresa. Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela. Esa vieja gloria es Brad Pitt, un piloto que compitió en su día con Ayrton Senna o Michael Schumacher, que sufrió un accidente, se retiró de la competición y se dedicó a otro tipo de carreras. ¿Cuándo ganaste tu última carrera? El domingo, Daytona. Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1. Oh, perdona. Pues igual que tú. El actor disfruta y se luce como un madurito macarra, vacilón y sexy que vuelve por la insistencia de un viejo amigo, el jefe de una escudería en horas bajas. La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren. Ese jefe se llama Rubén Cervantes, sí, lo han escuchado bien, y lo interpreta Javier Bardem. La promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. El actor demuestra su estatus de estrella internacional, tanto que habla en inglés e insulta en español, y tiene que mediar en la rivalidad de sus 2 pilotos. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren, todos nos superan en las rectas.
Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate. El actor británico Danson Idris interpreta al Rookie, la joven promesa con un coche poco competitivo que vive pendiente también de las redes sociales, la moda y los focos. Te equivocas si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano. No debería haberte metido en esto. A partir de ahí, como pueden imaginar, se desarrolla una historia sobre la superación, el trabajo en equipo y la épica de los perdedores. La irlandesa Kerry Condon da vida a la directora técnica de la escudería. Está ambientado en el mundo de la Fórmula 1, pero no tienes que saber nada sobre la Fórmula 1 y aún así entenderás lo que está sucediendo. La verdad es que se trata de un equipo de perdedores y de segundas oportunidades y de evocar esas buenas sensaciones como debería hacer una película de verano. Como buena peli noventera y romance de por medio, moraleja, humor y una historia de personajes frente a los obstáculos. ¿Cómo voy a conseguir que seas seguro? ¿Quién habla de seguridad? Todo rodado con cámaras IMAX de forma espectacular, con planos subjetivos desde dentro de los coches, un montaje frenético y la música machacona de Hans Zimmer. Interesting. I didn't think of it like that, but I mean, that's a good take. Yeah, and also there's a lot of advancements in this movie. Hay muchos avances en esta película. Hay nuevas cámaras en el coche que se inventaron para esta película y hay muchos avances en el trabajo de sonido. Hay muchas cosas nuevas que no se han hecho antes en otras películas. Pero luego tienes a Brad Pitt, que es un poco nostálgico y habla del viejo Hollywood. Sí, está bien visto. De fondo, como le planteábamos a los actores, Fórmula 1 también se puede leer como una gran metáfora del Hollywood de hoy, como esas viejas glorias, Tom Cruise o Brad Pitt, le enseñan a los nuevos cómo hacer un gran entretenimiento que lleve a la gente a las salas de cine. Y suena a visto también la nueva entrega, y ya van 5 de Padre no hay más que uno. Esta saga de cine familiar que ha conectado maravillosamente bien con el público español. Santiago Segura repasa ahora esa situación que ocurre cuando los hijos no acaban de irse de casa de los padres. Con él ha hablado Joel Peña. Es inevitable pensar que la carrera de Santiago Segura ha estado marcada por las sagas cinematográficas. Ha pasado ya más de una década desde la última vez que Torrente se coló en la gran pantalla, un final abierto, el de esta comedia políticamente incorrecta, que hizo que el director cambiase su punto de mira hacia otro tipo de historia. Mira cómo tira un maestro. Papá, pero papá. Papá. Vamos a ver, cariño. Déjame que yo sé lo que hago. Padre no hay más que uno supuso el aterrizaje del actor a la comedia familiar hace ya 6 años. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Santiago Segura se convertía entonces en el padre de una familia con 5 hijos, obsesionado con su trabajo y despreocupado por todo lo que tiene que ver con su hogar. Aquí es cuando su mujer, interpretada por Toni Acosta, decide marcharse de vacaciones al Caribe, tomando como referencia la trama de la comedia argentina Mamá se fue de viaje. ¿Tú quieres que yo me vaya sola de viaje de aniversario y te deje a ti a cargo de los niños? Me quedo yo aquí y me hago cargo de todo. No sé ni por dónde empezar a contestar a eso. Con este punto de partida, la saga se ha dedicado a mostrar las peculiares vivencias de esta familia. Nena, ¿este señor es tu papá? No sé. Que van desde el nacimiento de una nueva hija, el deseo de la fama y varias bodas, hasta la convivencia con nuevos personajes como la abuela Milagro, a la que da vida Loles León. ¡Ya estoy aquí, Marisa! Yo soy la suegra. ¡Te arranco yo las coletas con mis propias manos! Fiel a su cita veraniega, Padre no hay más que uno regresa a los cines con su quinta y al parecer su última entrega. No me esperaba esto, no me esperaba decir que es la última y que la gente diga, ¿cómo que es la última? Entonces ya estoy empezando a decir, bueno, no es un adiós, es un hasta luego. El final de la saga mantiene las aventuras surrealistas de los García Loyola, su ritmo acelerado y todo su humor, en ocasiones absurdo. Papá, ¿somos de Lupus? Añade la nostalgia como nuevo ingrediente. Y yo estoy contenta porque los veo y siguen siendo esos, tienen esa parte infantil tan preciosa, tan bonita, y también esa parte profesional que es lo que
porque ellos quieren seguir. Les hemos preparado muy bien para la vida de actores y actrices y ahora ellos pues trabajarán en otro tipo de proyectos. En la quinta, Javier y Marisa, los padres de esta familia, se enfrentan al síndrome del nido vacío invertido. Su casa cada vez está más llena y ninguno de sus hijos y demás familiares logran la independencia. ¿Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre? Javier solo desea tranquilidad, mientras el personaje de esta madre todoterreno... Cuando hay una resolución de un conflicto que no le gusta, entra y lo resuelve a su manera. Y me parece también una reivindicación del papel de la madre en esta familia. Me encanta, porque yo sí que creo que Marisa no le gusta la decisión de su hija de dedicarse pues, al mundo de la interpretación, de ser una artista de las redes sociales, lo respeta, pero quiere que las cosas se hagan a su manera. El reparto cree que Largo usa el humor para llevar a la sala algunos temas como el edadismo. Claro, ella no quiere envejecer, ni se lo ha planteado nunca. Enfatiza también en la adicción a las redes sociales. Creo que todo está muy bien pensado. Creo que el guión vuelve a abrir melones muy interesantes que desde la parodia y desde el humor luego generarán conversaciones interesantes en las familias. Papá, tu actitud es lamentable. No, si yo encantado de que te vayas. Segura lleva 6 años estirando las historias de esta familia y ahora se pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cada título de esta franquicia cinematográfica se ha convertido en la película más vista en su año de estreno, con más de 2,5 millones de espectadores. Lole siempre dice que esto ha ocupado un hueco de un cine familiar, que la gente echaba de menos, ir en familia a ver una película. Pero es que creo que como tengo 6 hijos de muchas edades, cada uno con sus conflictos, es que la gente siente mucha empatía. Para el director, el apoyo del público es su mayor reconocimiento. La gente ha cogido cariño a la familia, o sea, ha visto a estos niños crecer y de alguna forma se identifica porque ellos han ido con sus padres y con sus hijos, y ver que tu hijo de 5 años, ahora le miras y tiene 12, o sea, no se me ocurre ningún premio mejor, o sea, no cambio mi público por ningún premio. Entonces cuando dicen, ¿y el reconocimiento, que no sé qué, el prestigio? Prestigio, tío, pero tú sabes el prestigio que es para mí, o el reconocimiento que es para mí, que me digan, oye, que vamos a ir toda la familia a ver la Padre Nefción 5 porque nos encanta. A la espera de ver qué acogida tiene su nueva película, Santiago Segura pone puntos suspensivos a esta saga en su 5ª entrega, al igual que sucedió con Torrente. El hombre de las pentalogías, Pentalogic Man, que es más bonito. Ahora es momento, dice, de nuevas historias. De ser el guarro del cine español o el tipo repugnante del cine español a ser el padre, pues no está mal. Comparte las alegrías que le ha dado esta saga. Lo puedo, como Lina Morgan, gracias por venir, es lo que puedo decir, emocionada y agradecida. Y confiesa que seguirá haciendo películas que saquen sonrisas en las salas de cine. Hay cine de autor. Esta semana destacamos A la deriva, la última película del director chino Ye Zhangke, con una propuesta experimental que ha rodado durante más de 20 años para diseccionar la evolución al capitalismo del gigante asiático a través de una historia de amor. Y decíamos lo de volver al pasado, y es que esta semana vamos a reivindicar también el reestreno en cines de La Quimera del Oro, la obra maestra de Chaplin, donde parodiaba a esos buscadores de riquezas del oeste americano.
Y la casualidad ha querido que esta semana se encuentren en cines y en librerías historias de dos cineastas clave para entender el cine español de la transición. Directores y amigos que son noticia, como Zulueta y José Luis Borao. Este último es el protagonista de un documental que trata de recorrer su vida y su carrera desde esa etapa de crítico de cine hasta la creación de obras como Furtivos. Un reportaje de Elio Castro. Bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. José Luis Borao fue director, productor y guionista, actor ocasional, crítico cinematográfico, escritor, profesor en la Escuela de Cine, presidente de la Academia del Cine, miembro de la Real Academia Española, una figura clave que sirvió de eslabón entre la generación de los Berlanga y Bardem y el nuevo cine español de los años 70. Luis Alegre. Y hay muchos directores, pues Chavarri, José Luis García Sánchez, Iván Zulueta, Antonio Drobe, Manuel Gutiérrez Aragón, que son deudores del José Luis Borao profesor. Ahora Germán Roda le dedica esta película a Borao y el cine que cubre un vacío. Nunca antes se había hecho un documental sobre su figura. Si yo quiero hacer un documental de alguien, me pongo a documentarme y a mirar lo que existe y digo, seguro que hay 3 documentales ya y no había nada. Digo, ¿cómo puede ser que no hubiera a estas alturas un documental sobre una figura como José Luis Borao? Y esa fue la primera motivación, hacerlo. En el film se repasa la vida y la obra de José Luis Borao, su nacimiento en Zaragoza en 1929 y cómo desde niño quiso dedicarse al cine. Solo puedo decir que el oficio que tengo es el que he querido tener siempre, que me considero un tanto infantil, precisamente por eso, y que ahora estoy contento por haber satisfecho ese deseo de jugar con una cámara, que es el que me había propuesto cuando tenía 12 años. Ya en Madrid se matriculó en la Escuela de Cine y, a diferencia de sus compañeros de promoción, comenzó haciendo películas comerciales, spaghetti westerns como Brandy. ¿Puedo participar en el juego, Moody? No te metas en esto. Lo siento, pero creo que voy a hacer. O películas policíacas como Crimen de doble filo, Manuel Gutiérrez Aragón. A mí aquellas películas como El crimen de doble filo o Brandy me parecían que eran muy interesantes, sobre todo vistas en una escuela para una escuela de cine, ¿no? Dice, mire usted cómo hay que hacer una película aunque usted no esté de acuerdo con ella. José Luis Borao fundó su propia productora, Imán Films, para poder hacer un cine más personal. O sea, yo soy productor en tanto en cuanto necesito que alguien produzca esas películas tan raras que quiero hacer. Y claro, como no encuentro a nadie, acabo produciéndomelas yo. Hizo publicidad, produjo a nuevos talentos como Iván Zulueta en un 2-3 al escondite inglés. En 1975 dirigió su película más famosa, Furtivos. Toma, y no pidas más o te denuncio por furtivo. Al final todos de acuerdo. Venga, vamos a celebrarlo. Muy bien. Furtivos se estrenó hace casi 50 años, en septiembre de 1975, en la recta final del franquismo, y reflejaba de manera alegórica la España de ese momento. Una clase dirigente prepotente, unos personajes reprimidos social y sexualmente y una violencia soterrada y atávica. Y entonces yo llamé a Manuel Gutiérrez Aragón y le dije, mira, ahora vamos a hacer una película que no solamente sea española, sino que además lo parezca. O sea, vamos a hacer una película carpetobetónica, hasta las cachas. El propio José Luis Borao hace uno de los papeles del film, el de gobernador. Lola Gaos, Alicia Sánchez y el cantautor Ovidi Montllor completan el reparto de un largometraje que acabó ganando la Concha de Oro en San Sebastián. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 con Furtivos triunfando en las taquillas. Es una especie de cuento trágico que transcurre en un bosque y en el que hay referencias al incesto y al mito del dios Saturno devorando a sus hijos. Luis Alegre. Y Furtivos también se benefició de eso. Aparte de ser una gran película, aparte de recoger el aroma de su tiempo, también de alguna manera incluía escenas y dosis de violencia, de erotismo muy turbadoras y que al público les excitaron muchísimo el verla, ¿no? Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña. Niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. Luego llegarían películas como Tata Mía, Río Abajo, rodada en Estados Unidos, o la serie de televisión Celia, basada en los libros de Elena Fortuny.
Como dice Itziar Bollaín, que trabajó con Borau en sus películas Leo y Niño Nadie, su legado como director y como presidente de la Academia es enorme. Yo creo que toda la gente que le ha vivido de cerca le tiene muy presente. Y yo os agradezco que hagáis esto para que otra gente que no lo ha tenido presente lo conozca, ¿no? Ahora llega a los cines este documental, Borau y el cine que dirige Germán Roda. Furtivos cumple el 50 aniversario, sigue estando de moda, se sigue proyectando, se sigue viendo. Entonces yo creo que era el momento de poner a Borau donde se merece, que es en un lugar muy alto del cine español. ¿Qué hace usted? Ora pro nobis, pórtese bien. Ella, fueribus malignos liberanos domine. Amén. Sobre Iván Zulueta se acaban de publicar en la editorial Pepitas de Calabaza sus diarios sobre su viaje a Nueva York que realizó de muy joven antes de entrar en la escuela de cine y que cambian la imagen del director de Arrebato y de 1, 2, 3 al Escondite Inglés, del que siempre se había destacado su malditismo. Entra el sol por la ventana. Iván Zulueta pasó en Nueva York los primeros 6 meses del año 64, formándose como dibujante y pintor. Entonces aproveché el tiempo, porque yo debía tener pues 17 años, 18. Aproveché el tiempo que tenía hasta los 21 para poder ingresar en dirección. Me matriculé en una escuela que había de arte y decoración para poder seguir en Madrid, entonces estuve ahí 2 años y pico porque el curso se redujo y entonces lo acabé en 2 años y pico. Seguía sin tener 21 años, tenía 1 año de margen y entonces como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. Aquel viaje se convirtió en una especie de mito fundacional de su imagen como director de cine y artista. Todo el mundo hablaba de cómo esa posibilidad de viajar le hizo conocer el underground americano que influiría en su cine. Sin embargo, aquel viaje fue bastante diferente a como el mito nos lo ha contado. Yo eso sí que me lo imagino entrando por la puerta de clase diciendo, acabo de llegar de Nueva York. Y claro, todos los otros mirándoselo con una cara de pasmo, ¿no? O sea, eso sí que me lo puedo imaginar. Y de hecho él, en su primera práctica larga que hace en la escuela de cine, que se titula Ágata, recrea los ambientes de la escuela de dibujo de Nueva York. Por lo tanto, puedes pensar que eso estaba en el ambiente. Precisamente ver que no hay una relación directa de alguien está en Nueva York, son los años 60, que son conocidos como la meca de la contracultura y el hipismo, y por lo tanto en España ya se genera una contracultura porque este señor y otros han mamado eso. Es un poco más complejo. Josécho Cerdán y Miguel Fernández Lavallén son profesores de cine en la Universidad Carlos III. Cerdán además fue director de la Filmoteca Española justo cuando se compró el archivo del cineasta Donostiarra. En ese archivo se encontraron muchas cosas, entre ellas unos diarios sobre esa estancia neoyorquina que ahora han editado con la ayuda de la editorial Pepitas de Calabaza. Se sabía que él había estado un semestre en Nueva York, que se había ido a estudiar dibujo e ilustración, pero no se sabía nada más. Y se había montado una historia posteriori de lo importante que había sido ese viaje para entender todo el Zulueta posterior y explicar Arrebato y explicar la vanguardia y la modernidad en España y un montón de cosas más. Zulueta era entonces un joven burgués inseguro de misa dominical y un cinéfilo compulsivo. Lejos de ser el joven underground que sería en los tiempos de la movida, en aquel momento fue un afortunado, pues pocos españoles podían viajar a Nueva York durante el franquismo. Tiene una vida religiosa que incluso en el diario está, ¿no? Ir a misa los domingos, pero claro, no va a cualquier iglesia, va a la catedral de St. Patrick's, ¿no? A San Patricio, en la Quinta Avenida, donde hay que ir. Y a la vez, como decía Josécho, pues yo creo que hay esa cuestión de una heterosexualidad muy tradicional, casi estereotípica, ¿no? En esa mirada de necesitar a las niñas, pero que convive, creemos, con ciertos momentos que desde una lectura a contrapelo puedes ver o se filtran esas cuestiones de una mirada más queer. Sus diarios reflejan su admiración por la ciudad de los rascacielos, pero también, como hizo Lorca en Poeta en Nueva York, su decepción por la frialdad de la urbe, por la imposibilidad de hacerse un hueco, la soledad y el fracaso del amor. Entonces Zulueta todavía no se había replanteado su sexualidad. En definitiva, estamos ante una coming of age a la española. O sea, que todas esas inquietudes, esos miedos adolescentes en un primer momento, ¿no? Que están representados en el diario por no encajar, por no encontrar su lugar, por no saber, ¿no? El momento en que consigue un trabajo y lo deja, ¿no? Que dice, seré incapaz de trabajar, ¿no? Todas esas dudas
que son muy de eso, y son muy actuales, ¿no? De estar perdidos en un mundo que te excede, ¿no? En su tamaño. Un texto acompañado por dibujos, pues Zulueta sería un dibujante magnífico que nos dejaría décadas después ilustraciones y carteles para películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O Furtivos de Borau. A pesar de haber asistido a la escuela, yo no pude porque cuando vine ya estaba cerrada, a la escuela de cine, pero Iván viene básicamente del diseño gráfico. Viene del diseño gráfico y eso está muy presente en su obra. Es difícil vislumbrar en esos diarios la base para sus cortometrajes o películas, pero sí su pasión por el cine. De hecho, hace sus propias listas de mejores y peores películas. En la parte alta sitúa a Lolita, El Sirviente y Jules Jim. Aquí es donde trabaja y duerme Jules. Nuestra vida está tan organizada como la de un convento. Jules escribe sus libros, caza sus insectos y todos sus bichos. Matilde ya la ha visto. Es la hija de un granjero vecino. Me ayuda en la casa y con Sabine. Ese gusto por un cine diferente, por el arte, por conocer nuevas cosas, sí serán imprescindibles para que Zulueta se convierta en un cineasta inclasificable en ese nuevo cine español, gracias al musical 1, 2, 3 al Escondite Inglés, pero sobre todo a Arrebato. José, soy yo, Pedro. Esto que te mando es... tú óyelo y míralo. O mejor, devóralo y digiérelo, a poder ser de inmediato. Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. La publicación de estos diarios, más allá de la curiosidad, tiene la función de ubicar a un cineasta a quien su malditismo le perjudicó, pero también la de acercar al público los archivos de los grandes cineastas. Hace un par de años, J, cantante de Los Planetas, puso música a los cortos inéditos encontrados en ese mismo legado familiar. Sin duda, una manera de hacer llegar la figura de Iván Zulueta a los nuevos espectadores. El cine en la SER con Pepa Blanes. Terminamos el cine en la SER y nos despedimos con las 24 horas de Le Mans, la película en la que Steve McQueen se convertía en un piloto americano que vuelve a Francia para participar en esa mítica carrera. Una semana más sin carnet de conducir nadie en este equipo, salvo la responsable de que este programa suene bien, Julia García. Os damos las gracias, José Manuel Romero, Joel Peña y Elio Castro. Volvemos la semana que viene con dinosaurios. Adiós. Han pasado más de 3 minutos. Los coches pueden llegar a la recta de tribunas en cualquier momento. Estará Porsche o Ferrari a la cabeza. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.